Bueno, continuamos. Entonces, las funciones del coordinador específicamente, ¿sí? Luego vuelvo a lo mismo. Según con el grupo que estemos trabajando, podemos ampliar alguna que otra o sumar alguna más. Pero básicamente, las funciones que cumple el coordinador son las de custodiar y sostener el encuadre. He escuchado más de una vez esto de que si el grupo se desborda o si hay una situación de falta de respeto o de violencia y este tipo de cosas, que puede llegar a suceder, no es que no, pero si el coordinador está atento al encuadre, estas cosas las puede contener y resolver. Es más, si el coordinador explicita cuáles son las reglas del encuadre, previo a la reunión de ese grupo, sea una o sea todo un año o el tiempo que lleve coordinar ese grupo, esas reglas quedan previamente establecidas, con lo cual están avisadas, con lo cual cuando uno ya establece un encuadre, hace que los integrantes incorporen estas consignas, ¿sí? No quita que pueda llegar a suceder algo, pero en el establecimiento de las reglas del encuadre ya tiene esa posibilidad de intervenir y recordar lo que se planteó en el encuadre. Cualquier tipo de desborde, situación de violencia o lo que fuera. Hay situaciones en las cuales también tenemos que repensarnos en los que nos resulta violento o no. Una discusión, en tanto por ahí se puede volver con, obviamente, no gritando, no yéndose a las manos, bueno, pero discusiones en donde se plantea fuertemente dos posturas, no significa que sea una cuestión violenta. Por eso también tenemos que trabajarnos mucho nosotros en qué permitimos, qué habilitamos y qué prohibimos. En tanto nosotros tengamos claro cuál es nuestra función y también qué pasa por nosotros como persona saliéndonos del rol profesional. Para esto volvemos a recordar lo que es la actitud y la aptitud psicológica, que tiene que ver con contener, que tiene que ver con tolerar, que tiene que ver con la capacidad de reverie, que es poder tomar eso que viene del otro, sea angustiante, sea agresivo si se quiere, no lo digo en el sentido violento, agresión en el sentido de lo que le hablaba Donald Winnicott, ¿no? Poder tomar eso, pero no devolverlo de la misma manera, sino poder metabolizarlo y devolver de otra manera eso que el grupo por ahí le está remitiendo al coordinador. Eso en tanto custodiar el encuadre. Otra de las funciones, favorecer la comunicación, fundamental en nosotros como coordinadores psicólogos sociales, favorecer la comunicación en el grupo. Viabilizar la vinculación, ¿sí? Tanto favorecer la comunicación como viabilizar el vínculo, siempre en función de la tarea. Siempre recordemos que ese grupo va a estar reunido por algo, para algo. Entonces, no es que vamos a favorecer la comunicación para que se junten a charlar de bueyes perdidos, porque hay una tarea que nos convoca, ¿sí? Porque hay un dispositivo armado, porque hay un encuadre que nos está planteando cierta actividad a llevar. Y lo de la vinculación, igual. No es que vamos a promover que sean amigos, que se amen, que se quieran. A ver, si se aman, si se quieren y si quieren ser amigos, pueden serlo. Pero el entramado vincular va a ser para favorecer que la tarea sea efectiva, ¿sí? Para que la tarea se lleve a cabo, se lleve adelante y no se estanque. Por otra parte, otra de las funciones sería potenciar las capacidades de los integrantes,
¿sí? Cada integrante viene con una capacidad, viene con un saber. Entonces, en función de la tarea, potenciar esas capacidades, ¿sí? Que van a favorecer, por supuesto, a todo lo que es la tarea, y también esta cuestión de dar la posibilidad de la espontaneidad, la creatividad, porque eso a la larga va a llevar a la operatividad. Y acá creo que en un video anterior que les había enviado se hablaba de esto, ¿no? De grupo operativo y un grupo que funcionó operativamente, que no es lo mismo, ¿sí? Grupo operativo es un grupo con técnica operativa. Y un grupo que funcionó operativamente es que, bueno, que fue dinámica su tarea. Entonces, aquí hay cuestiones que por ahí hay que saber diferenciar en lo que tiene que ver con la dinámica grupal. Para ir redondeando el tema, ya hablamos del rol, de las funciones. En su momento se habló de los estilos, y los estilos van a tener que ver con la impronta de cada coordinador, de cada persona en función coordinador, ¿sí? Cuáles le son las más propicias, las más fáciles. Se va a unir esto de la actitud y la aptitud psicológica en el estilo que cada uno va a tener. Por supuesto que sería el ideal, aunque no buscamos la idealización, el del copensor, el que acompaña, el que no va por delante del grupo, sino acompañando detrás o al lado, ¿sí? Para que el mismo grupo pueda ser el productivo. Bien, para redondear, como les decía, lo que vamos a finalizar diciendo es cuáles son los instrumentos que tiene o las herramientas que tiene el coordinador, aparte de su, digamos, contenido teórico o cuestiones técnicas. Las herramientas con las que va a intervenir en los grupos van a ser las interpretaciones, las construcciones y los señalamientos, y yo añadiría una más que sería la pregunta. Las interpretaciones tienen que ver con hacer manifiesto, o mejor dicho, dar significado a eso que sale manifiesto, pero que es del orden de lo inconsciente. En determinados momentos en que el grupo ya tiene una idea de por qué se estancó, por qué se estereotipó, por qué existe el conflicto o por qué está sucediendo lo que está sucediendo, ya tienen una idea de esto, el coordinador psicólogo social puede llegar a hacer una interpretación, es decir, dar significado a lo inconsciente. Ahí también lleva a pensar el grupo y pensarse si ese significado es adecuado para ese momento. A veces las intervenciones se hacen en el momento no adecuado. Entonces también hay que tener un timing de ver en qué momento se puede hacer una interpretación, y en vez de hacer una interpretación se hace una construcción, que es otra de las formas de intervenir. Una construcción es como devolverle al grupo una estructura de cómo fueron sucediendo las cosas, ¿sí? Es como ir mostrándoles en partes el proceso. Es como ir contándoles la película desde que arrancaron o desde que arrancó determinado obstáculo. Vienen viendo esto, vienen haciendo esto, sucedió esto, este día esto, aquel día el otro. Es decir, a modo de recordarles al grupo aconteceres del grupo. Eso es una construcción, es como si fuera un relato histórico del grupo. Y por otra parte están los señalamientos. Los señalamientos son, verbalizaciones puntuales desde lo explícito, desde lo manifiesto.
¿Mm? Es como quien, si en el grupo dice, a ver, por decirlo, el grupo se estancó porque no vemos que haya producción. Entonces el coordinador lo que hace es, dentro de todo lo que se dijo, reiterar. El grupo se estancó porque no hay producciones. Es decir, no dice algo de sí mismo, sino que devuelve al grupo en un señalamiento algo que fue explicitado. ¿Sí? Y añado el tema de la pregunta, porque también puede preguntar. ¿Mm? No preguntar analíticamente. Hacer una pregunta sobre lo que se está hablando. ¿Sí? Que también es una especie de señalamiento, porque esa pregunta va a tener que ver con algo de lo manifiesto, ¿sí? No va a ser una pregunta psicoanalítica. ¿Mm? Esta pregunta tiene que ver casi con lo mismo que sería el señalamiento. La idea de todas estas formas de intervenir tienen que ver con la posibilidad de que el grupo pueda pensar y pensarse. Y de ahí realizar nuevas producciones, nuevas ideas, como se dice, nuevos emergentes. ¿Sí?